¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la casa de campaña del licenciado Magno García Herrero. ¿Cómo ve usted a México en el ámbito de la cultura, licenciado? Bueno, veo una parte de México culto y la mayoría del país no es tan culto, es impreparado. Desgraciadamente esto incide precisamente en la preocupación nacional de las autoridades, de los funcionarios públicos y de no haber sido por Vasconcelos, todavía estaríamos viviendo un retraso cultural con relación precisamente al gusto por el conocimiento y la cultura universal. En México la cultura que tiene la mayoría de los ciudadanos, pues para mi modo de ver es pobre. Hemos sabido que ha hecho varios recorridos en las colonias. ¿Cómo ve la población jalapeña en este rubro después de su recorrido por las colonias? Fíjate que yo creo que Jalapa, a pesar de todo, es una ciudad culta si la comparamos con las otras ciudades del estado de Veracruz. El parámetro que podría tomarse, por ejemplo, es cuántas librerías tiene una ciudad, supongo. Y si observas, de unos 10 años para acá, quizá un poquito más, 15, sí se observa un desarrollo en el ámbito libresco, pero antes de eso había una sola librería en Jalapa. Cuando uno quería tener acceso a la lectura o se iba a meter a la biblioteca pública en donde había libros viejos, o en o tendría uno que irse a la Ciudad de México, en donde se podían conseguir en muchas librerías los libros que uno deseaba. El acceso a la Internet ahora encuentra la posibilidad de tener cerca información de dónde, cómo y cuánto cuesta un libro. Pero estoy hablando de, no sé, 10 o 15 años también para atrás. Antes de eso, no encontrabas ni librerías, ni libros, ni dónde comprarlos, ni cuánto costaba. En otras ciudades del estado de Veracruz, por ejemplo, el mismo puerto, a mí me tocó ver que hasta hace poco había una librería. Han sido los negocios como Sambors, por ejemplo, que una vez que empezaron a instalarse en el puerto, instalaron algunas librerías en donde se encontraban el típico bestseller que todo mundo lee, pero que no son literatura ni son libros de calidad. Autores que impresionan o que venden, pero que si uno les rasca tantito son basura. Entonces, yo creo que las ciudades de Veracruz carecen de una verdadera capacidad de información libresca. Pues ve a Poza Rica, por ejemplo, vete a Minatitlán, vete a Coatzacoalcos, ¿qué te digo? Las principales ciudades, eh, y, encuentras poca o nula posibilidad de encontrar unas buenas librerías. Si a ese parámetro nos atenemos, pues seguimos en la idea de que Veracruz no es un estado de mucha cultura. Últimamente las ferias de libros que se han llevado a cabo anualmente han generado interés ciudadano. Y bueno, en Jalapa se desarrollan varias ferias de libro anual. Pero, ¿en dónde más? Yo no recuerdo que haya ferias de libro, por ejemplo, en Teocelo, o en Ablinco, o en Jico, por ejemplo.
En Jico hay jicadas o jiquiadas. Sí, en la mayoría de los pueblos mágicos, eh, pues se celebra al santo patrono, pero el libro no es el santo patrono, en ninguno de esos. Así es que, insisto, yo creo que comparativamente, bueno, estamos por atrás, por ejemplo, de Jalisco con sus ferias de Guadalajara, que son internacionales, las ferias del mismo Distrito Federal, que también son internacionales y que se llevan a cabo ya específicamente en determinado lugar. Entonces, comparativamente, eso está pasando. ¿Cree que los jóvenes no se interesen por los libros? En efecto, yo creo que no se interesan por los libros. Se interesan más ahora por lo que pueden leer en su teléfono celular o lo que pueden leer en sus tabletas, pero se pierden. Yo tengo familiares, nietos, nietas, por ejemplo, que se obnubilan metidos en sus maquinitas, pero no toman un libro si no es por razones escolares, porque los obligan a leer. Y desgraciadamente en las escuelas los maestros no enseñan a leer a los niños, no les enseñan el gusto de leer. Y los padres de familia, pues creo que tampoco. Y bueno, vivimos en un país, hay que recordarlo, en donde tenemos un república que cuando le preguntaron qué libros habían marcado su vida, no supo contestar. Enrique Peña Nieto es un iletrado, por decirlo de la manera más educada. Es un personaje que demuestra que para ser presidente de la República se puede ser perfectamente analfabeta. Bueno, y díganos, ¿falta difusión a la Feria del Libro? ¿Le falta mucha difusión? ¿Considera usted? Sí, le falta difusión y le faltan libros. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, la mayoría de los libros que ponen las universidades, por ejemplo, son libros editados, pero que no han tenido distribución. La gente no lee muy bien los asuntos editados por las librerías de las universidades. En particular, la Universidad Veracruzana tiene muy buenas ediciones, pero una pésima distribución de libros. No distribuye, los guarda. Y las empresas editoriales, por ejemplo, te compran casi los derechos de edición, se quedan con los libros, ellos los distribuyen, se ganan el dinero vendiendo los libros y al autor, si le va bien, le regalan 500 ejemplares, 300 ejemplares. Si tú vas a la editora de gobierno del estado de Veracruz, te autorizan de manera burocrática la edición de un libro, siempre y cuando hables bien de Veracruz, de 500 ejemplares. Y de esos te regalan 50. Y los otros 450 que restan, los guardan. No aparecen. Entonces, son ediciones fallidas, lecturas fracasadas, ediciones que si no son negocio para que gane el editor, no van a ninguna parte. Entonces, pues, Magno García Marrero ha tenido mucha trayectoria, ha sido abogado, es poeta, es escritor. ¿Cuántos libros ha publicado, licenciado? mira, yo he publicado 11 libros. De esos 11, unos me los ha editado Newsver, Veranews, otros me los ha editado Punto y Aparte, otros me los ha editado el Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, y otros los he editado yo por mi cuenta. Hay dos ediciones que me hizo una editora que se llama Cultura de Veracruz, otra que me hizo la Universidad Veracruzana, y mi primer libro me lo editó Suma Veracruzana, que era una editorial de
un licenciado Pasquel, Leonardo Pasquel, que fue uno de los precursores en Veracruz de las editoras importantes, interesantes y que ahora son reliquias. Si quieres leer un libro de Leonardo Pasquel o editado por Leonardo Pasquel, lo encuentras en el Archivo General del Estado. No lo encuentras en libros. Raramente lo encuentras en un libro de viejo y son buenos libros. Ahí don Leonardo Pasquel me editó mi primer librito que se llamaba Anecdotario y todavía anda por ahí.